Buenos días, mi nombre es Leo Álvarez, estudiante del tercer semestre de la carrera de informática. Y quisiera hablarles un poco sobre lo que es un SSD o United Stated Drive por sus siglas en inglés o unidad de estado sólido. Vamos a tratar de tocar los temas de qué es, cómo funciona, sus características, ventajas, desventajas, su historia y algunas otras cosas más. Comencemos. Veamos la primera diapositiva que nos dice qué es un SSD. Leamos el concepto. Y nos dice que un SSD es una unidad de estado sólido, es una nueva generación de dispositivos de almacenamiento que se emplea en equipos. Las unidades SSD almacenan los datos mediante una memoria basada en flash, usando un sistema de celdas eléctricas para enviar y recibir datos rápidamente. Estas cuadrículas separadas en secciones llamadas páginas, y estas páginas son donde se almacenan los datos. Las páginas se agrupan para formar bloques y es allí donde se almacena la información, que es mucho más rápida que los discos duros tradicionales a los que se han venido a sustituir. Este es el concepto de qué es un SSD. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Básicamente un SSD es una unidad donde almacenan datos, los mismos que sus antepasados o antecesores, que serían los discos duros, que no quiere decir que ya no se usen, sino que esta tecnología de SSD es mucho más rápida y mucho más dinámica, lo que ha revolucionado el mundo de las computadoras y del almacenamiento en general. Veamos la próxima presentación. En esta diapositiva hablaremos entre las diferencias entre un SSD y un HDD. Leamos el primer concepto que nos dice que la principal diferencia entre un SSD y un HDD es que las unidades de estado sólido utilizan chips de memoria y memoria flash digital para almacenar y acceder a los datos, mientras que las unidades de disco duro utilizan motores mecánicos y piezas móviles como discos giratorios y cabezas de lectura y escritura. ¿Qué quiere decir esto? Los SSD funcionan de una manera digital. La tecnología que traen los SSD es mucho más rápida y dinámica, ya que funciona con chips de memoria, no como los HDD o discos duros que funcionan más bien como un tocadiscos de esto que utilizaban nuestros abuelos en años pasados, que es una cabeza giratoria que va leyendo, es un plato magnético donde se almacena la información y va una pequeña aguja, va leyendo cada parte. O sea que si yo quiero ejecutar un programa que está en una parte del disco, la aguja tiene que llegar a esa parte para empezar a leerla, lo cual hace que dure un poquito para abrir cualquier programa que esté almacenado ahí. Pero si tengo un SSD, la información se obtiene casi de inmediato. Por eso son mucho más rápidos los SSD que un HDD. Seguimos leyendo y nos dice que las unidades de disco duro HDD son la opción más de almacenamiento tradicional para las computadoras en general, mientras que las unidades de estado sólido SSD consideran una tecnología reciente. Esto quiere decir que los HDD o discos duros son una tecnología que dominó el mercado por ahí desde las primeras eras de las computadoras hasta por ahí mediados del 2005, cuando se puso de moda los discos sólidos debido a todas las funciones que traen. Leemos el siguiente párrafo y que dice: en la mayoría de casos las unidades SSD son una opción mejor, son más rápidas, más delgadas y tienen una vida útil más larga, pero los discos duros están lejos de quedarse obsoletos, son una opción más asequible que todavía pueden ofrecer una mayor capacidad de almacenamiento que los actuales SSD, pero probablemente no por mucho tiempo. Lo que quiere decir esto es que en comparación un disco duro tiene a tener más almacenamiento que un disco sólido, pero en ciertos casos a veces no se necesita más almacenamiento, sino lo que se necesita es rapidez. Claro que si te ponen a escoger entre un disco sólido de 1 tera y un disco sólido y un disco duro de 1 tera, yo escogería un disco sólido porque la verdad es mucho más rápido, las ventajas son mucho mejores, pero los SSD tienden a ser más costosos que los discos sólidos, que los discos duros, perdón. Por eso todavía son una opción viable si no cuenta con los recursos suficientes para comprarse un disco sólido. Todavía no se considera una tecnología obsoleta. De hecho, la computadora de la que yo estoy utilizando ahorita
tiene un disco sólido, lo cual se agradece bastante cuando estoy haciendo mis trabajos porque la verdad funciona muy rápido. Por eso yo considero que es mejor un disco sólido. Leamos el siguiente concepto. Bueno, hablemos un poco del funcionamiento de los SSD. Leamos el concepto que nos dice: la tecnología de los SSD actuales está basada en el uso de chips de memoria compuestos por puertas lógicas NAND. Las puertas NAND están fabricadas a base de transistores de puerta flotante, que es el elemento en el que se almacenan los bits. Las memorias están organizadas en forma de matriz, que es conocida como bloque, y las diferentes filas que componen la matriz se les llama página. Y el número de páginas dentro de cada bloque determina la capacidad total del SSD. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más páginas tenga un disco sólido, más bloques va a componer y por consiguiente el disco va a tener más almacenamiento, más capacidad de almacenamiento. Ahora, una pregunta: ¿podemos considerar que un SSD es un disco duro? ¿Que un disco sólido es un disco duro? Aunque cumplen el mismo, cumplen la misma función y están diseñados para hacer lo mismo, no podemos decir que son iguales porque tienen muchas diferencias, aunque su función sea la misma. Leamos el concepto que nos dice: los SSD no son discos duros, aunque tanto las SSD como los discos duros tienen el mismo propósito: almacenar datos en su ordenador. A comienzos de esta década, las innovaciones de hardware hicieron que los precios de los SSD bajaran, pero la vida útil y el tamaño de las unidades seguía siendo un problema. Las SSD tenían una vida útil de unos solos 10 años, eso fue al principio, y ahorita tienen una vida útil bastante larga. A finales de la década de 2000, la tecnología se hizo más fiable y capaz de proporcionar décadas de uso, continuas velocidades y precios accesibles. Obviamente, como toda tecnología, al principio fue algo cara y por eso solo la podían usar las personas, más que todo el gobierno y las supercomputadoras de aquella época. Pero ya ahorita en esta época ya cualquier computadora de unos $100 puede tener un SSD. Por lo que es importante saber cómo clonar un disco duro para tener una buena seguridad. Como cualquier cosa tecnológica tiende a fallar, así que sí, hay que saber cómo clonar nuestro SSD por tener un respaldo y siempre tener una copia. Veamos lo que dice la próxima diapositiva. Aquí hablaremos un poco sobre la historia de las unidades de estado sólido. Durante los datos de los ordenadores, durante décadas, los datos de los ordenadores se almacenaban principalmente en discos duros mecánicos, los de plato giratorio. Estas unidades de discos duros tradicionales se convirtieron con piezas móviles y los platos giratorios de cabeza de lectura y escritura, que van de un lado a otro para recorrer los datos almacenados en un plato magnético. Todas estas piezas móviles que tienen los discos duros hacían que estos discos duros fueran los componentes de hardware informático con más probabilidades de fallar. Claro, tenías un componente que tenía cientos de piezas. Con que una se estropeara o que con cualquier cosa empezara a medio fallar, ya no tenías la computadora, se te dañaba, obviamente no te iba a prender porque en el disco duro recordemos que tenemos almacenado el sistema operativo. Pero también las nuevas unidades de estado sólido funcionan de un modo totalmente distinto a los antiguos discos duros. Utilizan circuitos integrados y un sencillo chip de memoria llamado memoria flash NAND, que ya hemos hablado en la cuestión pasada, que no tiene partes móviles y tiene tiempos de acceso casi instantáneos. Pongamos este ejemplo: cuando abrimos un programa, cualquier programa, ese programa está almacenado en el disco duro o el disco sólido dependiendo de nuestra computadora. Si tenemos un disco sólido, eso va a abrir prácticamente instantáneo porque el disco, con la tecnología de puertas NAND, la tecnología esa hace que el programa se ejecute instantáneamente porque la tecnología de una vez lo encuentra rápido en el almacenamiento. Pero si tenemos un disco sólido, perdón, un disco duro, supongamos que tenemos el plato giratorio, tenemos un círculo y la aguja empieza a leer desde el principio y va leyendo, va leyendo, va leyendo hasta que lo encuentra. No es que vaya a durar 2 horas, pero sí toma un poco de tiempo. Por eso las computadoras que tienen un disco duro tienden a ser un poco más lentas. Los primeros experimentos con tecnología similar a las de las unidades de estado sólido nos dice que se iniciaron en la década de 1950.
y en los años 70 y 80 se utilizaban en los superordenadores. Desde entonces un superordenador que hoy en día podríamos decir que hasta las Canaimas eran mejores que eso, son mejores que esos superordenadores de esas épocas. Pero la tecnología en ese entonces era extremadamente cara y la capacidad de almacenamiento era muy pequeña, teniendo en cuenta el altísimo precio de las unidades, aunque la tecnología SSD se utilizó ocasionalmente en los sectores militares y aeroespacial. No fue hasta la década de los 90 que los SSD se abrieron paso entre los dispositivos de consumo. En ese entonces, en esa década de los 50, a los 90, a los 80, 70, se utilizaba en la tecnología militar, porque los gobiernos sí se podían dar el lujo de costear esta tecnología, pues recordemos en esas épocas había lo que eran muchas guerras y los gobiernos, cada gobierno quería estar en la punta de la tecnología. Pero ya después se hizo una tecnología más asequible que ya las personas comunes, como usted y yo, podemos tenerla en nuestras computadoras. Le damos el siguiente concepto. Nos dice que hablemos un poco sobre las ventajas y las desventajas de los discos sólidos. Entre las ventajas tenemos 1. Mayor rapidez. Por tener un ciclo de lectura y escritura casi instantáneo, nos permite abrir programas de una manera más eficiente y una velocidad casi tan pronto demos clic, abre el programa. No tiene un ciclo de lectura tan largo como los discos sólidos, como los discos duros. Número 2. Múltiples tareas en simultáneo. Los SSD nos permiten tener varias tareas en simultáneo y se agradece bastante cuando estamos trabajando porque no se reinician los programas cada vez que nos salimos. Número 3. Mayor eficiencia energética. Los SSD consumen menos energía a comparación de un disco duro tradicional. Número 4. Mejor enfriamiento. Al consumir menos energía se calientan menos, lo cual hace que nuestra computadora no se caliente tanto. Número 5. Menos ruido de ventilador. El fan cooler no debe trabajar tanto para enfriarlo porque no se calienta tanto, entonces hace que el ventilador haga menos ruido cuando estamos haciendo tareas que requieren mayor eficiencia. Número 6. Mayor durabilidad y fiabilidad. Los SSD a comparación a un disco duro tienden a durar más y a ser más eficientes en su almacenamiento. Número 8. Son ideal para gaming. Para los que nos gusta jugar con nuestras computadoras se nos hace una maravilla porque hace que nuestros juegos corran de una manera más fluida y que no estén los molestos bugs. Número 9. Los SSD tienen una instalación bastante simple. Con solo verte un video en YouTube de unos 10 minutos ya puedes instalarlo en tu computadora sin ningún problema. Número 10. La optimización del tiempo. Por todas estas ventajas hace que cuando estés trabajando con una computadora que tiene un SSD todo sea más rápido, lo que hace que tu tiempo, lo que hace que un trabajo que te tome más tiempo con un SSD se reduzca un poco el tiempo. Ahora hablemos un poco sobre las desventajas. En las desventajas tenemos 1. Resulta considerablemente más caro por lo que es menos accesible. Eso depende porque mi computadora, con esta que estoy grabando el video, tiene un SSD de unos 256 GB, que vale unos de 35 a 30 dólares. En comparación a un disco duro de la misma capacidad que cuesta unos 20 o 25 dólares. O sea, no es mucha la diferencia. Número 2. Tiene mucha menos capacidad de almacenamiento que un disco duro. Esto también es relativo porque, como digo, la mía con este de 256 es bastante fluido y no he tenido ninguna queja. Más que todo depende de las personas. Número 3. Existe menor oferta en el mercado de equipos con discos sólidos que con discos duros. Cuando yo fui a comprar mi computadora quería comprar una expansión a 1 tera de un disco sólido, pero no había, solo había de discos duros. No quiere decir que en todas las tiendas haya escasez de SSD, sino que la gente más que todo compra son discos duros. O sea, hay más oferta de discos duros que de discos sólidos. Se espera que en los próximos años esto cambie y los discos duros ya desaparezcan por completo. Aunque algunos expertos afirman que esto no pasará, pero veamos qué pasa en un par de años. Número 4. Su vida útil es más corta porque tiene un ciclo de lectura y escritura limitado. Esto relaciona un poco con las desventajas número 2, pero este ciclo de lectura limitado es más que todo depende de la persona, porque como les digo, con la mía de 256 GB, la verdad se me ha hecho bastante fluido y no he tenido ninguna queja. Si es un usuario exigente que va a hacer un trabajo muy exigente, ahí sí va a estar, sí puede ser que se note un poco esa desventaja, pero si es un usuario común que no la necesita para algo tan exigente, le va a ir fluidamente.
En resumen, podemos decir que es mucho mejor comprar un SSD que un disco duro. Entonces, teniendo todo esto en mente, ¿tú qué opinas? Te leo en los comentarios del foro. Muchas gracias.